Bienvenidos al cuarto episodio de Almas Perdidas. Esta noche estamos por cumplir uno de los grandes sueños que tienen todas las series de terror: entrevistar a un exorcista. Esta noche nos acompaña el Padre Mendoza, un hombre que ha peleado contra fuerzas que provienen de otro lugar, de un espacio oscuro, tal vez de otro plano. Hoy viene a responder algunas preguntas que algunas personas de nuestro auditorio nos dejaron a través de nuestras redes sociales y que hoy queremos darles respuesta, pero a través de la voz del Padre Mendoza. Exorcismos. Qué lejana podría parecer esa palabra. Sin embargo, él viene a aclararnos qué tan cerca nos encontramos de vivir un encuentro con alguna de las almas perdidas. Buenas noches, ya se encuentra con nosotros el Padre Mendoza, un exorcista del cual no vamos a revelar más información para no comprometer su identidad. Exorcismo es una palabra bastante fuerte, que incluso todos creemos que es algo que jamás ocurrirá a nuestra familia, a nuestra persona. Lo vemos como algo lejano, como algo de Hollywood, como algo de las películas. Pero ¿qué pasaría si se aparece ante usted una persona que se dedica a pelear contra entidades que vienen de otra dimensión? Es justamente esa la labor del Padre Mendoza, quien amablemente accede esta noche a conversar con nosotros. Y antes de comenzar quiero hacer esta aclaración. A través de nuestras redes sociales realizamos una encuesta pequeña en la cual muchas personas participaron, y todas las preguntas que ustedes enviaron las vamos a estar dando directamente al Padre Mendoza para que él nos dé más información, nos dé su respuesta como exorcista. Él justamente se dedica a esta actividad. Él es un exorcista avalado por el Vaticano, y además justamente va terminando uno de los cursos nacionales de exorcismo, y próximamente estará tomando un curso internacional de exorcistas, del cual ya nos platicará. Buenas noches, Padre. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias, Padre Mendoza, por estar con nosotros hoy en el cuarto episodio de Almas Perdidas. Vamos a arrancar, Padre. Quisiera preguntarte, ¿cómo se forma un exorcista? Bueno, a ver, un exorcista no es así como un grado superior, no es que digamos un nivel más alto, ¿no? El sacerdote exorcista ha tenido su formación en filosofía y teología, es ordenado sacerdote, y por una decisión del obispo él es el que dice: fulano, perengano va a ser exorcista. Pero detrás de eso, ¿cómo lo elige? Bueno, en cierta parte tiene que tener una vida espiritual muy fuerte, y entonces no se escoge a cualquiera para ser exorcista, pero eso no quiere decir que él esté por encima de los demás, jamás. Entonces, la formación es para todos normal, todos los sacerdotes, pero ya en el caso de un exorcista, aparte de que el obispo lo tiene que nombrar, el exorcista tiene que tener una formación muy buena en cuestión de fe, en cuestión de teología, pero tener ciertas notas que le ayuden para este servicio o ministerio, como es por lo menos asesorarse con la psiquiatría, con la medicina, porque si no, el problema que va a tener es que
a cualquier evento que suceda para nosotros paranormal o que vaya a ser así como extraño, le podemos llamar exorcismo. No, no a todo evento se le llama exorcismo, ¿no? Pueden haber muchas cosas antes de que se dé un exorcismo. Entonces, ¿un exorcista no es distinto a los demás sacerdotes? Distinto solamente por el nombramiento, ¿sí? Y además, ahora en este curso que tuvimos, algo que decía un expositor era lo siguiente: el exorcista, más que así verlo, vamos, como algo bien extraordinario, es una persona más mística, o sea, que ora más, o sea, es una persona que se tiene que esforzar muchísimo en la vida espiritual, porque lo que va a hacer es ayudar a personas que están sufriendo, a personas que están padeciendo un mal que no encuentran explicación y que han buscado soluciones y todo, y entonces es un servicio que le va a prestar, pero eso no quiere decir que esté por encima de sus hermanos sacerdotes, jamás, sino que lo que está prestando él es un servicio en el que tiene que tener una fortaleza muy grande, porque lo que va a enfrentar no es sencillo. ¿Y usted eligió ser exorcista? No, es una decisión del obispo. El obispo es el que decide. O sea, un sacerdote no puede decir simplemente yo quiero ser el exorcista de la diócesis. No, jamás. La decisión la toma el obispo, y el obispo ve cualidades que le lleven a tomar esa decisión, ¿sí? Y ahora, que un sacerdote diga yo quiero hacer un exorcismo, tampoco. No. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tema. Por eso en cada diócesis hay un exorcista. Puede haber dos, depende de los que designe el obispo. Pero en cada diócesis hay un exorcista que el obispo le tiene que dar un documento, lo tiene que publicar a los sacerdotes para que sepan que él es el exorcista. Entonces, que alguien diga, no, es que yo quiero hacer un exorcismo nada más porque soy sacerdote. No. Quien lo hace, quien tiene el derecho, es en primer lugar el Papa, el obispo, pero el obispo, ese es por su oficio, pero ya delegar a alguien para hacer un exorcismo, él lo hace, ¿sí? Y dice fulano y perengano, ¿sí? No se compra esto, no se tiene que estudiar para hacer esto, no, o sea, es una designación, que entonces tiene que ver ciertas cualidades, ¿no? Una vida espiritual, una formación seria, en cierto sentido hasta escéptico, ¿sí? De decir, bueno, no me voy a comer todo lo que me estén diciendo, ¿sí? Porque hay muchas cosas, bueno, hoy la psiquiatría nos ayuda mucho en eso, ¿no? Que son eventos que dices, este no está poseído, este tiene un problema mental, ¿no? Tantas cosas que se pueden dar de problemas psiquiátricos, de verdad, es una infinidad de enfermedades mentales que puede haber, y que si uno no está formado, las puede confundir con una posesión y hacerle daño a la persona, ¿sí? Entonces, en eso sí tiene que haber mucha formación y tiene que haber seriedad. O sea, el exorcismo o el sacerdote exorcista, no crees que es así como que lo que nos ponen en las películas. No. Que cualquiera agarra, no. Hay una designación y es algo serio, porque tienes en tus manos la vida de unas personas. Y entonces es una responsabilidad, para uno es una responsabilidad. Padre, platícanos por favor, ¿cuál fue el último curso al que asististe? Bueno, es un curso que hace la Arquidiócesis Primada de México, se llama el Colegio de Exorcistas, y se reúne uno cada año, y se reúnen todos los exorcistas de la diócesis, y vienen sacerdotes tanto de México o del extranjero, que nos comparten la experiencia, pero también tenemos la formación, por ejemplo, de los psiquiatras, de los médicos, que nos exponen las enfermedades mentales, pero que ellos nada más nos dicen, miren, hay esto y ya. Y ya casi al final se comparten las experiencias. Pero lo primero es la formación espiritual, teológica y científica. ¿Para qué es la formación científica? Para que tú como exorcista no vayas a confundir, o sea, tengas mucho cuidado. Y por eso el exorcista
lo primero que hace no es lanzarse si estás poseído, no. Tienes que, estudiar la persona, ver cómo vive, si es gente de fe, si no es gente de fe, si está metida en cosas oscuras, por ejemplo, la brujería, la hechicería, las misas negras, la invocación a la muerte, el satanismo, incluso una vida excesiva de pecado, que son como el caldo de cultivo para muchos eventos de este tipo. Entonces, yo lo primero que hago es analizar su vida, a ver cómo es tu vida y ver cómo fue su educación, su formación, si no tiene un problema mental, porque puede suceder casos muy concretos que a lo mejor la adolescente dice que está poseída y escupe y saca saliva y rechaza lo religioso, y a lo mejor es una aversión a lo religioso porque fue a una escuela de monjitas y las odió, ¿no? Porque la trataron mal. Entonces hay que tener cuidado. O es una rebeldía que ella tiene para llamar la atención. Entonces, si tú llegas y voy a practicarte un exorcismo porque estás rebelde, no, o sea, a ver, vamos a ver. Y cuando no hay una explicación de primera mano por la cuestión familiar, entonces vamos a ver, el psiquiatra que nos dice. O sea, ya cuando no ves algo ya más fuera de lo normal, dices, a ver, el psiquiatra me ayuda, ¿sí? El padre tiene problemas de esquizofrenia, tiene problemas de personalidad múltiple, tiene problemas de delirio de persecución, tiene delirios religiosos, etc. Puede haber muchas cosas. Entonces, esa es la formación que tenemos. Para eso se hacen esos cursos nacionales e internacionales. Y de verdad, al primer encuentro que fue internacional, que fue en Roma, o sea, fue un tipo que nos explicó, o sea, pero de verdad, muy profesional el tipo. Y por ejemplo, el psiquiatra no te va a decir, está poseído, porque ese no es su campo. A él le toca la ciencia, ¿sí? Y entonces, el psiquiatra es a veces muy honesto y decir, hasta aquí yo llegué a la explicación. Ya lo demás, a mí no me toca, le toca a otro. Entonces, vamos, ustedes no están peleados con la ciencia. Jamás. Para toda esta práctica del exorcismo o diagnosticar algo, ha pasado la ciencia. Un médico normal que vea, bueno, qué hay en el cuerpo. Por eso no mandamos al psicólogo, mandamos al médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque el médico psiquiatra le va a hacer estudios de tomografía, va a buscar todos los estudios posibles, y ya cuando agotó eso, bueno, vamos a estudiar la personalidad y ver qué mal está, ¿sí? Y eso es lo primero. Pero también del médico. El médico tiene que ir revisando la cuestión de la salud, ¿sí? No estamos peleados con la ciencia, jamás, ¿sí? O sea, no le damos así toda la autoridad a la ciencia, porque la ciencia tiene que ser humilde y decir, no puedo ya explicar esto. Hay cosas que ya no puedes explicar. Entonces es cuando la ciencia dice, hasta aquí yo llegué, ¿sí? Pero trabajamos junto con eso. El Papa Juan Pablo II sacó un documento sobre eso, ¿no? Y pues es que no estamos peleados con la ciencia. Fides et Ratio se llama el documento. Y ahí habla claramente, la fe y la razón nunca están peleadas. Padre, platícanos un poco, ¿cómo un aprendiz de exorcista hace sus prácticas para llegar al momento en el que él diga, yo también ya soy exorcista? Bueno, más que aprendiz, a ver, esto de los exorcismos, ya, bueno, nosotros que tenemos la formación filosófica y teológica, sabemos que hay una parte que tenemos que enfrentar, ¿sí? Y que alguna vez nos vamos a encontrar todos los sacerdotes con una situación de problemas espirituales en alguna persona, ¿sí? Que algunos tienen explicación y que algunos sí necesitan una ayuda más. Entonces, el exorcista propiamente, bueno, va tomando experiencia y bueno, pero va a llegar un momento en que él ya acabe su servicio, porque no es, el nombramiento de exorcista no es perpetuo. Okay. ¿Sí? O sea, el obispo puede decir, se acabó tu servicio y se lo cede a otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el exorcista que a lo mejor ya tiene mucha experiencia? Él lo comparte. O sea, y bueno, esas
asambleas que tenemos de exorcistas a nivel nacional, o a veces entre nosotros decimos, oye, ¿cómo le hacemos aquí? Compartimos experiencias, oye, me está costando esta parte, ahí compartimos. Entonces ya cuando va a haber a lo mejor una sucesión, podemos compartirles la experiencia, pero es compartirles la experiencia, darles así como esos tips para hacer esto, ¿no? Y bueno, porque ya él ya se ha enfrentado a esa situación. Entonces el que viene, pues tiene que estar muy de la mano con el sacerdote que ya tiene la experiencia. Entonces él va, ¿cómo lo va haciendo? Pues va aprendiendo del otro, ¿sí? O sea, no, y bueno, y esos cursos también le ayudan a conocer. Por eso hay cursos de iniciación al exorcismo, o sea, donde se nos da formación, y ya los que tienen experiencia, bueno, ya su formación es diferente. Pero bueno, todo es para que la persona que vaya a ejercer este ministerio lo haga pues con calidad, ¿sí? No nada más es decir, vete, no. Hay un respaldo detrás, ¿no? Y en esa práctica que mencionas, padre, quien está aprendiendo a ser exorcista, ¿podría resultar un poco más susceptible? No, hay una cosa que tenemos, bueno, eso a lo mejor viene porque en las películas llegamos a ver eso, ¿no? De que está el sacerdote viejito exorcizando y al joven se le vende. No, a ver, eso es Hollywood, sí. Hay una cosa, y miren, esta cuestión del exorcismo, nos metemos en un campo de fe, ¿sí? Entonces, al meternos en un campo de fe, yo como exorcista te lo puedo decir, es muy importante estar en gracia de Dios. ¿Y qué significa eso, estar en gracia de Dios? La amistad con Dios, y bueno, tengo que decirlo, el sacramento de la reconciliación, la confesión es muy buena. Entonces, el que me va a acompañar, yo tuve un caso así, ¿no? Cuando me pidieron ayudar en un exorcismo, ¿no? El que iba a hacer el exorcismo dice, yo lo voy a hacer, pero quiero que me ayudes. Entonces, me asoció, ¿sí?, al exorcismo. Pero todos sabemos que antes de enfrentarnos a esta realidad, la confesión es muy importante. La confesión nos devuelve la gracia de Dios, es un arma muy poderosa que nos pone en paz con Dios, en amistad con Él, y eso a nosotros nos da fortaleza, nos da mucha seguridad. Y al aprendiz, pues el aprendiz no tiene que ir así, o sea, no va desarmado, no. Pues para nosotros un arma muy importante es esto, la vida de oración, la vida de la gracia, la vida de los sacramentos. Entonces, si yo voy a asociar a alguien, pues no es susceptible, ¿no? Él ya sabe que tiene que tener no solo una formación, sino tiene que ir, vamos, suena algo así, protegido, ¿sí? Pero la gracia nos protege. Por eso es muy importante la cuestión de fe. Un cristiano con fe es un cristiano que no le debe de temer a nada, ni al mal. ¿Por qué? Porque sabe que es una coraza muy grande. Por eso, el dejar de practicar nuestra fe, el que, vaya, en este mundo que ya vivimos un poquito más el ateísmo, puede ser susceptible de muchas cosas, eso sí. Porque algo que, bueno, hablando ya concretamente del espíritu que llamamos Satanás, algo que él no le cede a Dios es su libertad. Y la gente que cree, o sea, los que decimos yo creo en Dios, le cedemos a Dios nuestra libertad, nuestra voluntad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la fe? Es la autodonación o la donación de la inteligencia y de la voluntad a Dios que se nos revela. Y lo más sagrado que un hombre tiene es eso, la voluntad, la libertad, la inteligencia. Entonces, perdón, pero esa es una expresión muy, muy fuerte y cierta. Lo que más desea Satanás de nosotros es nuestra voluntad. Por eso no hay posesiones satánicas si no se cede la voluntad. O sea, tienes que ceder la voluntad. Y ahora, puede ser explícita o implícita. Explícita, que yo lo invoque, que yo haga eso. Y explícita cuando yo voy poniendo los medios en donde voy cediendo la libertad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso.
lo más precioso, lo más exquisito y lo más sagrado que tiene el hombre es su voluntad libre. Y es lo que más desea Satanás. Supongamos que entonces no pasa como en las películas de Hollywood, que, vamos, el diablo elige al azar a una persona y listo, la posee. Tiene que haber todo una disposición de la persona para eso. Y entonces, si yo cedo eso, pues estoy cediendo lo más sagrado, lo más importante. Y otra de las cosas que es muy valioso también en el ser humano es el amor. Entonces, algo que el espíritu o el demonio quiere que tú experimentes es que no te sientas amado por Dios. Entonces, cuando una persona se siente cucaracha, basura, pues eso favorece muchas cosas. ¿Por qué? Porque no me siento amado. Y dos cosas que teme muchísimo Satanás es esas, ¿sí? Saberte amado por Dios y que tú le des a Dios tu libertad. Padre, tenemos algunas preguntas que el público nos hizo llegar a las redes sociales. Vamos a darles un poco de espacio y la primera y más básica es: ¿los exorcismos son reales? Sí, sí son reales. Y aquí hay gente que también puede haber vicios en esto, ¿no? Pero hay gente que piensan que nosotros hacemos exorcismos cada ratito. No a todo evento le llamamos exorcismo, no. Yo puedo decirte así que de entre miles de casos, quizá unos son verdadera posesión satánica, ¿sí? No todo es así posesión, ¿sí? Ahora, ¿existen? Sí existen. Y no son como nos lo presentan las películas, no hay eventos. Sí hay eventos que tú dices, oye, esto ya se escapó a nosotros. O sea, la familia puede decir, oiga, está haciendo cosas muy extrañas que en mi vida yo no había visto esto. Pero sí existen. ¿Pueden romper las leyes de la física? Sí, algunos sí. Ya estamos hablando de eventos muy grandes. Por ejemplo, se puede dar la levitación. Sí, en algunos casos se da el cambio de voz. En algunos viene alteración físicas. Puede haber incluso pues alteraciones físicas en el cuerpo. Sí llega a haber eventos muy extraños, por ejemplo, que de la nada se azoten puertas, ventanas, que la persona entre como en un estado de, ¿cómo le llamaríamos? No de letargo, sino de trance. O sea, pero que un trance que no se explica. O sea, puede haber un trance, te digo, desde el punto de vista psiquiátrico por algún problema mental, pero que la persona entre en un trance o que empiece a hacer cosas extrañas, muy extrañas, ¿no? A lo mejor un lenguaje desconocido incluso también puede ser. Los olores, se pueden dar olores, hay muchas cosas, o sea, pero que no es así eventos que digamos, así como nos lo presentan que las películas, ¿no? Que los rayos, no. Se dan eventos que, bueno, cambian de acuerdo al caso. ¿Y quién posee, padre? ¿Es Satanás? Ay, es que ese es un tema también. Nosotros, bueno, ya en la teología hablamos de que Satanás fue arrojado con todo su ejército. O sea, fue una rebelión de él contra Dios por no cederle la libertad. Entonces, cuando Satanás le dice a Dios, no quiero servir, entonces no puede estar en la presencia de Dios, él y todos sus secuaces se van. Entonces, las posesiones satánicas pueden ser de alguno de esos demonios. Y por eso, en una de las, ya cuando se practica el exorcismo, se le pide el nombre del demonio. Siempre el demonio. Y puede haber muchos nombres, Lucifer, Belcebú, infinidad. Y entonces de ese catálogo que se pueda tener, vamos viendo la dureza de la posesión. Entonces, puede ser muy variado, ¿sí? Dentro de un exorcismo, padre, ¿podría
ese mismo demonio fingir que ya se fue del cuerpo Sí. con tal de no ser molestado? Sí. ¿Y qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si de repente ustedes como exorcistas creen que se logró el objetivo y siempre no fue así? Ahora, creo que aquí hay que hacer una cosa. El exorcismo no es de un día para otro. Es un proceso. Suponiendo, yo ya declaré o ya me di cuenta que esta persona sí está poseída. Entonces viene todo un proceso. ¿Y el proceso cuál es? A ver, viene su catequesis, su formación, su conversión, la práctica de los sacramentos y ahí lo vamos llevando. Y se van haciendo ciertas oraciones. Entonces, en ese proceso de oraciones, pues vamos viendo nosotros, ¿sí? ¿Qué avances se tiene, ¿no? Si llega a haber una manifestación, pues todavía no. Entonces, cuando ya pensamos que salió, pero se repiten ciertos eventos, entonces dices, no, esto... Entonces necesitamos más. Y ahora, los exorcismos no es que utilicemos herramientas, no. Utilizamos una cosa muy clara, la oración. La oración. O sea ver qué poder tiene la oración. Y entonces, ¿cuándo podemos decir ya se fue? Cuando la persona se adhiere a Dios de una manera mucho mejor. Y cuando hay una conversión de vida. ¿Los demonios en verdad necesitan mostrar que están dentro de una persona? ¿No pueden hacerlo de manera muda? No hay necesidad. Son muy inteligentes. O sea, tú puedes ver una persona, ¿no? No hay o sea, esas manifestaciones que te digo pueden darse. Hay unas que no se dan. Pero nosotros descubrimos algunos signos, ¿sí? Dices, esto se nos hace muy raro. Pero puede ser una persona muy normal y decir, no tiene nada, pero, porque hay, eso sí, hay espíritus que se esconden muy bien, y que tú dices, incluso podemos pensar que es una enfermedad mental, pero a veces, ya analizándole más, te das cuenta que sí. Más o menos, ¿cuáles serían este tipo de rasgos los que podrían indicarles eso? Por ejemplo, la aversión a lo sagrado. Hay demonios que soportan eso, y entonces no tienen tanto problema, pero van a soltar alguna vez alguna manifestación de disgusto, de aversión a lo sagrado, porque ellos no soportan eso. O que se manifieste en ciertas conductas. Sí, esto no es normal. ¿Sí? Eso sí se puede manifestar, pero tiene uno que ser así muy... Vaya, suena un poco clínico, pero sí tener el ojo clínico para eso. Es decir, esto no es normal. Dentro de las preguntas que el público nos compartió, hay una que se repitió bastante, fue muy frecuente. ¿Solamente los católicos o los creyentes católicos pueden ser poseídos? No. Ha habido casos donde, por ejemplo, en la India o en África o en otros lugares donde hay musulmanes, han tenido posesiones. Sí, se han dado posesiones. Fuera del catolicismo se han dado, incluso en otras sectas, en las sectas protestantes. ¿Sí? Ha habido cristianos, por ejemplo, o una secta protestante que están poseídos y han ido a ver al sacerdote porque dicen, nosotros no podemos. ¿Sí? O que se dé en algunos otros lugares donde a lo mejor el sacerdote de esa cultura o de esa religión dicen, es que no encontramos explicación. Entonces es por eso que el catolicismo entiende muy bien qué es esto, pero se puede dar en otros que no son católicos, sí. Padre, supongamos que hay una familia que de repente resulta ser que uno de sus miembros siempre sí necesita realmente un exorcismo. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Hay que hacer algo en la iglesia o hay que gestionar algo? ¿Hay una especie de trámite para esto? Bueno, en primer lugar, la familia se da cuenta de decir, mi hijo está extraño, no tenía esa conducta. Y entonces, como han buscado soluciones y no las han encontrado, un peligro, aquí hago un paréntesis, el peligro de a veces de no buscar esas explicaciones es que mucha gente acude, por ejemplo, con chamanes, brujos, esotéricos, que les lean las cartas y todo, y limpias y todo. Tener mucho cuidado con eso, porque eso no es que habrá otras dimensiones, sino que estoy buscando una respuesta donde no la voy a encontrar.
y voy a hacer más grave el problema. Y se puede agravar mucho el problema porque pues esas personas empezarán a meter ciertas creencias, invocar muertos, los medium y todo eso, pues ponen en riesgo no solamente la vida de la persona, sino también la vida de toda la familia, porque van a hacer cosas que están contra la fe. O sea, ahí en la Sagrada Escritura hay cosas que prohíbe la Sagrada Escritura, por ejemplo, la lectura de las cartas, el tarot, los nigromantes, etc. O sea, varias cosas, ¿no? Porque es una manifestación de la desconfianza hacia Dios. Ahora, si yo soy un católico practicante o no practicante, y yo me doy cuenta de que esto está sucediendo con un familiar mío, pues por lo regular sí, lo que yo recomiendo es acudir al sacerdote, el sacerdote le hará algunas preguntas. Si el sacerdote de la parroquia no es exorcista, pues él lo va a canalizar hacia el exorcista, pero él va a buscar una primera respuesta. Pero ya cuando él no, bueno, ¿saben qué? Miren esta cosa, yo no sé, vayan con el padre exorcista, y entonces ya nos llama él, o la persona va directamente, habla con nosotros, y entonces ya viene el proceso, ya analizamos. Entonces vemos, y ahí en lo inmediato empezamos a hacer preguntas de su vida personal, su vida espiritual, si es practicante, si no es practicante, si ha tenido algo así de brujería, misas negras, ouija, invocación a la muerte, invocación a los muertos, si ha ido con un medium, si ha asistido a templos espiritistas. Todo eso ya no me abre a mí un panorama de decir, puede ser que por aquí haya algo, pero todavía no lo diagnostico. Entonces, eso es lo primero, así lo más inmediato. Ya después vamos a ver con el psiquiatra, vamos a ver si no hay algo aquí. Y ya, cuando ya no busco la explicación ahí, bueno, entonces vienen algunas oraciones, que son oraciones de grados. O sea, hay oraciones que es para liberarlos, hay oraciones para cortar alguna cosa que hicieron ellos, y ya después, cuando no hay eso, entonces viene ya el proceso del exorcismo. Pero se involucra toda la familia. ¿En qué sentido? No que van a ellos a ayudarme, no, sino pedirles, por ejemplo, su oración, su conversión, la práctica de la fe, la práctica de los sacramentos. O sea, viene todo un proceso de catequesis y de evangelización a la familia. Y ya una vez que entran en consonancia con nosotros, no es, de verdad, no crean que es una tomada de pelo, una lavada de cerebro que se le va a hacer a la familia. No, es un proceso serio. Entonces, y que debe de entender la familia que es una persona que está sufriendo, porque a lo mejor pensamos que eso de las posesiones te da poderes y todo. No, es una persona que sufre porque está batallando, no lo quiere, porque ya cuando nos damos cuenta del mal, no lo queremos. Entonces, es una persona que sufre, y entonces necesita nuestra ayuda, de los más cercanos, de la iglesia, de otras personas. Entonces, cuando ya se ve y se descubre que es una posesión, entonces es cuando entran todo un equipo de personas que rezan, un equipo, por ejemplo, de médicos, y también tiene que haber consentimiento de la familia, porque puede haber muchos riesgos en esto, ¿no? Se altera, es que la posesión altera todo, ¿sí? Incluso la salud de una persona, y puede ser que la persona llegue en un momento en que, si no cuidamos eso, la cuestión médica, puede morir. Y entonces eso tenemos que ser muy claros. O sea, hay una película que es el caso del exorcista de Emily Rose. Es muy interesante ver esa película, no por la posesión, sino por la cuestión legal, porque esa película se suscitó cuando estaba la psiquiatría empezando, pero ahí hubo un evento real de posesión, y el sacerdote, cuando va a hacer el exorcismo, ella ya estaba muy desnutrida y se murió. Entonces a él lo metieron a la cárcel, y entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, la cuestión legal, ¿sí? Decir, no es una cuestión, de que es mi responsabilidad como médico. No soy médico, por eso están los médicos.
Pero ya esta parte es otro nivel, y entonces debe de haber consentimiento también de la persona, porque ahí va a manifestar su primera voluntad de que no quiere eso, pero también de la familia. Qué bueno que tocas el tema, padre, porque justamente dentro de las preguntas que nos hacía el público es ¿qué pasa si una persona dentro de un proceso de exorcismo fallece? ¿Cómo se da parte a las autoridades? ¿No se dice falleció por exorcismo? ¿O cómo sería? No, hay así como este tipo de eventos, bueno, yo todavía no he sabido de estos casos, pero sí se hace todo el proceso de médicos, o sea, los médicos nos amparan, decir, mire, se hizo esto, y la causa de la muerte fue esto. O sea, no es que haya muerto porque el demonio la mató, sino porque las fuerzas ya no pudieron. O sea, a lo mejor fue un colapso, ¿qué te gusta? Un infarto, o un derrame, o un golpe que se dio. Pueden ser muchas cosas. Entonces, por eso debe de asistirnos un médico, pero un médico que sea practicante, que sea católico, que sea un hombre de fe, porque va a entrar, posiblemente entre en ese proceso y tiene que estar amparado por la gracia, por los sacramentos, por la oración, de una vida espiritual fuerte. O sea, no es cualquier médico. ¿Sí? Padre, una persona nos escribió comentando que jugó a la Ouija hace 12 años y que probablemente habrían liberado demonios. ¿Cuál sería el proceso para regresarlos? Bueno, a ver, no es que vamos a regresar a los demonios. No. La palabra exorcismo, todas las palabras que vienen con ex, que es del griego, que significa expulsión. Por ejemplo, exalumno, exmarido, exit, por ejemplo, que es una palabra en inglés, es salir. Entonces, todo lo que tiene la palabra ex es sacar, llevar fuera. Entonces, un exorcismo es sacar. Ahí está el primero. La palabra exorcismo es sacar. Que los espíritus, esta pregunta que es así puede parecer como si los espíritus anduvieran aquí y se metieran, ¿no? Y no. A ver, jugar la Ouija sí es muy peligroso, ¿sí? Porque yo estoy cediendo ya la libertad ahí. Entonces hay que por eso era un juego prohibido, ¿sí? Y hay gente que lo jugaba así muy normal y todo, pero ahí sí abrimos a muchos eventos, a posesiones, ¿no? No es que regreses los espíritus, ¿no? A ver, la cosa más admirable y hermosa es la confesión. Algo que Satanás nos hace creer es que Dios no nos perdona. Y esto a veces que hacemos deliberadamente, Dios no lo perdona. Dios lo perdona. Entonces, si alguien jugó eso, bueno, pues decirlo, manifestarlo en la confesión al sacerdote, decirle, jugué esto y pido perdón. Entonces, el sacerdote exorcista o algún sacerdote también delegado puede hacerle una oración de liberación, una oración de sanación, que eso ayuda, ¿sí? Pero no es regresar los espíritus ni nada de eso, ¿sí? Nada más es pedirle perdón a Dios por eso. A lo mejor intencionalmente lo hice o no intencionalmente, pero hay que pedirle perdón, ¿sí? Y se hace un proceso también de catequesis, de evangelización, ¿sí? O sea, no es que vamos a agarrar la Ouija y los vamos a meter, no, eso no se hace. No existe. No. O sea, de que sí en ese juego yo empiece a hacer, pues se pueden dar de ahí posesiones, ¿eh? Por eso es un juego que no hay que tocarlo. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque sí se puede dar una posesión. Y si se da, porque empieza, eso sí, puede haber manifestaciones en donde se jugó de cosas que ya no están dentro de la realidad. Puede haber que haya, por ejemplo, manifestaciones de que de repente se prende el televisor o que hay un ambiente medio feo. Eso sí se puede dar. Padre, ¿qué ganaría un demonio, que es un ser interdimensional? Y esta pregunta la hicimos en el episodio pasado, pero ya teníamos estas preguntas del público. ¿Qué gana un demonio cuando posee a una persona? Siendo que un demonio lo vemos como una entidad que no tiene fecha de caducidad.
que es superior a nosotros en fuerza, en entendimiento, en conocimiento, ¿por qué elegiría poseer a una persona siendo que para ellos tal vez seamos peor que bichos o gusanos? A ver, en primer lugar, no lo elige, ¿sí? Es el ser humano el que elige. Hay una cosa que, para responder a esto, lo voy a ampliar. Hay 3 preguntas que nos hacemos todos los seres humanos. Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Y el origen de Dios, del hombre y del mal. A ver, el origen del mal. El origen del mal, en el libro del Génesis lo describe con una sencillez, pero con una profundidad. Porque fue una pregunta que, pues uno todo se hace, bueno, si Dios creó todo bueno, ¿por qué existe el mal? Entonces, el escritor sagrado hizo un relato, y en ese relato nos pone que viene Satanás, seduce a Adán y Eva, y bueno, cae el pecado y entra el mal en el mundo. ¿Qué quiere decir el escritor sagrado con esto? Que el mal en el mundo entra por nuestra decisión. Por nuestra boca. Por nuestra decisión, ¿sí? O sea, yo decido hacer el mal. Entonces, si en un lugar hay mal, pues es porque hay gente que ha decidido hacer el mal, ¿sí? Y por eso, esto que te decía detrás de Satanás, de que decide no servir a Dios, es una decisión de él, ¿sí? Entonces, cuando yo, una persona que es poseída satánicamente, no es que Satanás la eligió, no, es que esa persona decidió esa posesión. Y por eso cuando hay películas, o sea, que son medias tramposas en esto, ponen a veces letras o hacen repetir invocaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es ceder un poco la libertad. Aunque tú no lo hagas inconscientemente, pero pues si lo estás repitiendo, dices, a ver, ten cuidado con lo que dices, porque la palabra tiene mucho valor. En el mundo judío la palabra tiene mucho valor, o sea, tu palabra es suficiente. Y aquí, bueno, en Occidente la palabra no tiene tanto valor, te tengo que firmar un documento, pero en Oriente con que me lo digas es suficiente. Entonces, una posesión no es que Satanás haya elegido, no, es la persona que ha dispuesto eso. Y ahora, ¿qué gana el diablo? Atormentar. O sea, sabemos que lo que va a hacer es atormentar a la persona. ¿Y qué es lo que gana él? Hacer que esa persona renuncie a Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere él? Poseer la voluntad. Ganarse él esa alma. Por eso, cuando tú ya cedes a Dios tu voluntad, pues sí, tienes que batallar. Y por eso la vida es eso, una batalla de decirle a Dios sí. Porque yo puedo, a lo mejor le digo a Dios sí, pero mi vida dice otra cosa. Entonces, Satanás no es tonto, es un ser inteligente, es un espíritu inteligente. Entonces, yo no creo que una posesión que vaya a ser sea así como para divertirse, ¿no? Tiene una razón, y la razón es muy clara: alejar a esta persona de Dios y hacer que le tenga miedo. Entonces, es lo que él gana, o sea, un adepto, alguien que niegue a Dios, alguien que lo rechace. Por eso, en una sociedad donde se vive el rechazo de Dios, vamos generando más mal. Y eso lo podemos constatar. Entre más rechacemos a Dios, generamos más mal. Y eso puede meterse ahí muchas cosas que lastiman. O sea, ¿qué gana Satanás? Atormentar. Ok, padre, justamente hablas de la palabra y es precisamente una de las preguntas que nos enviaron también. ¿Cómo sería capaz o cómo sería posible que la herramienta más fuerte de un exorcista ante una posesión sea la oración? ¿Por qué es así, padre? Porque la oración implica una relación profunda con Dios. A ver, hay que entender qué es la oración. La oración es
es el diálogo que yo tengo con Dios. Y para que yo tenga un diálogo con una persona, voy creando una relación. Y entre más grande es ese diálogo con una persona, se crea un afecto más grande, una amistad más profunda. Y entonces, entre una persona, sea una persona de oración, va creando una unión con Dios muy grande. Decía San Pío de Pietrelcina, un italiano, decía: cuando el alma de un cristiano ora, se une a Dios, ¿sí? Y eso también sucede en la Eucaristía, en la misa, cuando comulga uno, se une a Dios de tal manera como si fueran dos eras que se funden. Y eso es lo que nos da mucha fortaleza. Entonces, una persona así, con esa fortaleza, es muy difícil que le suceda, porque la voluntad ya está cedida. Ahora, entonces, por eso el exorcista, su relación con Dios tiene que ser muy profunda. O sea, es una persona que dialoga con Dios. Y esa es un arma importantísima para vencer a Satanás. Por eso, si hoy en la sociedad la oración la tiramos al traste, pues sí afectamos mucho, porque vamos generando un ambiente donde no creo una relación con Dios. Me voy alejando yo de Dios, me voy alejando. Y voy creando ciertas dependencias a otras cosas que no son Dios. Puede ser el dinero, pueden ser amuletos, supersticiones y todo eso. Y eso sí puede ser así como ir cediendo esa voluntad. Sí, la voluntad. Entonces, la oración sí es un arma muy grande, muy grande. ¿Sí? Esa relación con Dios es la que te fortalece. ¿Sí? Por eso en los salmos que se leen en la Sagrada Escritura dice: mi fortaleza es mi Dios. ¿Sí? Pero es de esa alma que está muy unida a Dios. Dos últimas preguntas de escépticos, padre. ¿Por qué únicamente hay exorcistas católicos? Una pregunta que nos compartieron. Y la otra: ¿en dónde se encuentra Satanás antes de poseer a una persona, o el demonio? Voy a hacer ahí responder otras cosas. A ver, les dije que el exorcista es un servicio, no cobra, no cobramos, ¿sí? Es un servicio, y es un servicio a una persona que sufre. Bueno, hay personas que cuando tienen un mal espiritual están sufriendo. ¿Y qué es por qué buscan al sacerdote? Porque ya no quieren sufrir eso. Entonces, primero. Segundo, el exorcista lo que hace es prestar su servicio en nombre de la iglesia. Nada más. Lo hace en nombre de la iglesia. Ahora, que haya exorcistas solo dentro de la iglesia católica, bueno, porque en la iglesia católica, bueno, hacemos esa distinción clara, ¿no? De que está Dios como ser omnipotente, todopoderoso y todo, pero hay un ser que rechazó a Dios y que no puede estar en la presencia de Dios, que pues vamos, no me quiere servir a mí, ¿sí? En sentido, bueno, noble de la palabra, pues entonces no puedes estar ante mi presencia. Por eso el infierno es eso, no estar en la presencia de Dios. Entonces, en las otras religiones, y no me refiero a las sectas protestantes, no, ya me refiero al judaísmo, me refiero a los musulmanes, al hinduismo, esas posesiones se pueden dar, sí se pueden dar, pero en ellos no existe esa parte de exorcistas. Esto es más católico. El exorcista es propio del catolicismo, eso sí. Y no es que tengamos derechos de autor, no, porque nosotros sabemos que esa fuerza viene del maligno, ¿sí? Así, viene del maligno. Ahora, ¿dónde está Satanás? A ver, es un espíritu puro, igual que Dios, pero sabemos que Dios es omnipotente y todopoderoso, ¿no? Pero Satanás, dice la Sagrada Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe, así dice San Pablo. Entonces Satanás no es que ande aquí pululando, no.
Satanás es alguien que va maquinando a través de la seducción que el hombre rechace a Dios. Entonces, entre más una estructura en el mundo se hace del mal, es para él fabuloso y favorable. Pero que digas, aquí está Satanás, bueno, pues es como si me dijeras, ¿dónde está tu alma? ¿Sí? O sea, está dentro de mí, ¿dónde la ubicas? ¿No? Es una integración tan perfecta. Entonces, hablando del espíritu de Satanás, no podemos ubicarlo. Pensamos muy humanamente, ¿no? Queremos ubicar a Dios en un lugar, ¿sí? Y queremos ubicar a Satanás en un lugar. A ver, no. Acordémonos que son espíritus, totalmente lejos de la materia, del espacio, y eso, pues es otra dimensión. Ok, padre, muchas gracias. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Gracias por habernos regalado espacio en tu agenda, padre Mendoza. Una de las últimas preguntas que queremos hacerte es, después de un exorcismo, padre, ¿qué haces? ¿Cómo vas a tu casa y apagas la luz y te acuestas a dormir tan tranquilo? ¿Cómo logras eso? Bueno, hay una cosa cierta. A ver, si tú tuvieras un adepto y te lo quitan, ¿cómo te sentirías tú? Molesto. Y sí, hay ciertos, después de que se practica eso, hay cierto cansancio, porque es una lucha. Sí, es una lucha. Y sí hay cansancio físico y espiritual. Y el sacerdote que llega a veces a su casa ya a descansar, pues sí, puede haber manifestaciones. Manifestaciones reales y manifestaciones en sueños también. Me recuerdo un caso, eso fue en Sonora. Nos contaba bueno, yo era seminarista y nos contaba un seminarista mayor, que estaban los seminaristas ahí rezando y vieron que un cura llegó de rodillas ante el sagrario y que estaba todo el día. Entonces dijeron, ¿y quién es ese señor? Ya les dijeron que era un exorcista. Y platicó el caso de una mujer que sí, efectivamente estaba poseída. Llega él a la casa de la persona y de repente el sacerdote empezó a oler. Dice que hay algo. Inmediatamente lo detectó. Ya era un padre grande y de mucha experiencia y de una santidad de vida. Y la mujer que estaba ahí era una mujer minusválida. Y entonces llegó y dice, te vine a visitar. Porque le dice, ¿a qué viene usted? Muy amablemente. Vengo a visitarte. Y volteé a ver a su hermana con esa cara desfigurada y fea y con una voz cambiante. Y empezaron ahí las manifestaciones. Entonces el padre empezó a rezar y de repente la levanta y la azota. Dice, ¿te callas o la azota? Pero ya fue un evento, bueno, no todos los casos son iguales. Y sí, la aventó. Entonces termina el padre el exorcismo y se regresa a su casa, cansado. Entonces, que dice que llegó, sacó del refrigerador la leche para cenar, se sirvió la leche y de repente fue al baño y empezó a azotarse las ventanas y empezó un olor putrefacto, terrible, indescriptible. Cuando vio la leche estaba negra. Ahora el padre, con toda la tranquilidad, sin alterarse, sin entrar en miedo, porque eso es lo que debemos de tener, una confianza muy grande en Dios, agarró el vaso y lo tiró, vamos, y se puso de rodillas ante el crucifijo y se quedó dormido. O sea, esa es la ventaja de los hombres exorcistas, que tienen puesta su confianza en Dios. Muy interesante, padre. Ya para cerrar, platícanos. ¿Tú estuviste en un exorcismo? Sí, uno nada más. ¿Y ocurrieron cosas extrañas? ¿Qué cosas extrañas pude ver ahí? En primer lugar, llegamos, yo era por primera vez. Una mujer chaparrita se sentó y luego empezó a voltear. Bueno, tenía los ojos en blanco y dije, wow. Le dices, ¿cómo le hace? O sea, que me dijeras,
un problema mental, no, porque ya había tenido todo un proceso ella de médicos y de repente entró en trance. Y cuando entra en trance, o sea, yo vi cuántas personas la agarraban. Pero mira, antes de entrar a ese exorcismo, me acuerdo que el exorcista mayor se confesó y yo me confesé con él, ¿sí? Pero ya con mucha tranquilidad, o sea, no, por eso les digo, eso de Hollywood es muy exagerado. Entonces, pero sí la mujer empezaba a agitarse, o sea, tremendamente, y sí cambió la voz. Pero lo que me llamó la atención es que el sacerdote le dice, si no me dices tu nombre, te voy a atormentar. Y empezó a hablar en italiano y en portugués. El padre sabía italiano y portugués. Y cuando empezó a hacer en italiano y en portugués, hubieran visto una reacción, o sea, dices, ¿cómo lo entiende una mujer que ni estudios tenía? Claro. Entonces, eso. Y luego, me acuerdo que el sacerdote agarró el agua bendita y el doctor le dice, tenga mucho cuidado de que no le caiga en la nariz porque se puede asfixiar. Y pues descuidó y ¡pum! Todo el agua se le fue. Y como si nada, la mujer. Entonces, es para que se ahogara. ¿Qué fue lo extraordinario de ahí? Esa fuerza que tenía esa mujer, que es extraordinaria, que también se puede dar en un problema mental, ¿sí? Pero sí aquí era muy fuerte. La mujer estuvo todo el tiempo en trance. Y al terminar dice, ¿qué pasó? O sea, puede haber conciencia o no conciencia, depende. Pero esta mujer, a mí me sorprendió esa parte que tú dices, humanamente esto ya no lo hubiera soportado. Y el que haya entendido un lenguaje que ella nunca tuvo idea. Puedes decirme, ¿tú es que alguna vez vi una película en italiano, en portugués? No, esto es otra cosa. Y ya ahí estaba el médico, y porque empezó a vomitar, y entonces dice el doctor, ya, hasta aquí, padre, porque si no le vamos a desgarrar el esófago. Entonces, para eso está la parte científica. Y ya, concluimos la sesión y ya nos fuimos. Pero bueno, tenían que tener más sesiones con ella. Eso es así lo que yo te puedo decir de esa parte. Pues muchas gracias al Padre Mendoza por su tiempo, gracias por habernos regalado estos minutos, un gusto también para nosotros. Gracias por su tiempo. Con gusto. Muchas gracias por habernos acompañado en el cuarto episodio de Almas Perdidas. Como ya se dio cuenta, nos cambió un poco la percepción que teníamos respecto a un exorcismo. Principalmente creemos que los exorcismos se llevan a cabo como en las películas, como en Hollywood, que vemos grandes efectos, grandes cosas y creemos que ocurre de un día para otro o que tal vez todo termina y todo se resume en una noche cuando no es así. El Padre Mendoza acaba de realizar una grandiosa labor al dejarnos claro cómo un exorcismo no tiene nada que ver con lo que hemos visto en películas. Gracias al equipo de producción que hizo posible este espacio, este cuarto episodio de Almas Perdidas. También gracias principalmente al Padre Mendoza por su tiempo. Miguel Paredes captando el audio directo, Efraín Serrano detrás de la cámara, Ana Belén apoyándonos con la producción y gracias de verdad a la enorme voz de Carlos Salgado Ferrusquía, quien es la voz oficial de Almas Perdidas. Mi nombre fue Saúl Barrera y deseo que esta noche usted se mantenga muy lejano de cualquier exorcismo. No vaya a ser que ahí detrás de su cama se encuentre alguna de las almas perdidas.